Las imágenes que nos están llegando desde Estados Unidos realmente nos preocupan porque cada día hay más violencia. En muchísimas ciudades ha habido manifestaciones, también en muchas de ellas hay toque de queda. En Nueva York está nuestro compañero, periodista y asesor de comunicación, David Puente. Buenas noches para ti, buenas tardes. Hola Isabel, mucho gusto estar aquí con vosotros, aunque en estas circunstancias muy tristes. ¿Cuál es la última situación, la situación? ¿Qué estados de ánimos hay ahí? Hay mucha tristeza, hay mucha sensación de rabia también, no solo con los negros en Estados Unidos, también mucha gente blanca está con los nervios a flor de piel por la situación que estamos viviendo en el país. Siempre ha existido la violencia policial específicamente contra los negros norteamericanos, pero lo que ha cambiado mucho en estos últimos años ha sido la captura de esas imágenes en vídeo. Y eso ha cambiado realmente. Tanto blancos como negros, ver esas imágenes duelen mucho, te llegan al corazón, y una manera de expresar es la protesta. Hay muchas protestas pacíficas en todo el país, en Estados Unidos. Donde yo estoy aquí en Nueva York, he visto manifestaciones pacíficas con letreros, con señoras blancas de 70 años y niños negros de 7 años, protestando por un país mejor, más justo, justicia social. Pero también hay mucho enfrentamiento, hay esa sensación de que esto fue la gota que colmó el vaso, la muerte de George Floyd en Minnesota. Entonces sí, hay mucha rabia, hay mucha desazón, hay ese sentimiento de los negros que en este país también son en general los más pobres, porque hay mucha pobreza blanca también, pero hay mucha pobreza negra y hemos pasado, igual que los españoles, unos meses muy difíciles con el aislamiento que hemos tenido. Y yo creo que todo eso se ha juntado para la tormenta perfecta que estamos viviendo estos días en Estados Unidos. Las críticas son muchas ya hacia Donald Trump por cómo está reaccionando tan violentamente, en muchas ocasiones, como tú has dicho, sobre personas que se están manifestando pacíficamente. Incluso Biden le ha dicho que está sembrando el odio, que no se están haciendo bien las cosas. ¿Hay alguien, los suyos, todos le apoyan en esa forma de llevar estas manifestaciones para otros disturbios, en fin? Hay muchos americanos, como hay muchos españoles, que dicen que la solución a problemas sociales es la mano dura, que ellos arreglan eso con violencia y con más odio. Y eso lo hemos visto en Estados Unidos, pero no es un problema solo exclusivamente de Estados Unidos. Lo que es un problema de Estados Unidos es la historia del negro y su historia de esclavitud en Estados Unidos y cómo las estructuras sociales, económicas en Estados Unidos, pero en todo el mundo, están para favorecer a unos pocos y aplastar a muchos. Y lo que estamos viendo en las calles de Estados Unidos ahora sí tiene que ver con la violencia policial, pero tiene mucho que ver con la desigualdad de la sanidad, de la educación, del sistema legal, de la criminalidad. Son muchas cosas que afectan, que llevan a un pueblo a decir basta ya, no podemos más, hay que salir a la calle, hay que protestar y hay que cambiar el sistema que está oprimiendo y matando a hombres negros. Y eso están apoyando muchos blancos norteamericanos también. Pero hay una división y hay una crispación en este país. Hay una confrontación enorme, ¿no? Entre los que defienden que Trump utilice esa fuerza contra los violentos, pero ¿quiénes son los violentos? Pero todo depende también de la definición que tenemos de violencia, ¿verdad? Hay protestantes, manifestantes que están diciendo que la violencia es
cuando se mata a un hombre, como vimos en el caso de George Floyd en Minnesota. Desde ese momento, los manifestantes no han matado a nadie. La violencia que hemos vivido y hemos visto ha sido romper escaparates, hacer daño a negocios, llevarse playeras, ropa, ordenadores, pero no llevarse una vida. Entonces, la definición de violencia en este caso también tendríamos que examinarla. Si la violencia es el destruir el sistema económico que tenemos en barrios en Manhattan, entonces hay violencia. Pero si violencia es llevarse una vida, entonces en estas manifestaciones todavía no ha habido violencia. Y eso no es una definición mía, es un matiz que están haciendo manifestantes en las calles de Estados Unidos. Y sí quiero decir esto es muy importante. Con toda la nube negra que estamos viendo, hay también de parte de blancos y negros una esperanza de que veremos liderazgo, activismo positivo que nos saca del vacío que estamos viviendo. Y desafortunadamente, ese vacío político de liderazgo no solamente es en Estados Unidos, yo lo veo en España y lo vemos por muchos países del mundo. Estos disturbios, esta confrontación se añade a la pandemia que ya van más de 100.000 personas muertas, 40 millones de personas en paro. La situación, no sé, ¿qué se prevé? ¿Va a ir en aumento la presión por parte del ejército? No sé, desde la distancia, David, da un poco de miedo, ¿no? Nos recuerda a una época que nos lleva a la lucha de los derechos civiles en los años 60. ¿Qué puede pasar? Estamos en una lucha por los derechos. Eso es lo que está pasando. Y además de tristeza y rabia en Estados Unidos, también hay miedo, hay horror. Ver lo que se ve en las calles, los motines, las manifestaciones violentas, eso desde luego da miedo. Y yo lo he visto desde mi propia ventana. Lo que va a pasar no lo sabemos. Esto en los años 60 fue una lucha que duró años. O sea, no tenemos líderes como Martin Luther King. Hace poco estaba escuchando unas palabras de Martin Luther King, porque al tener vacío de liderazgo, igual hay que mirar al pasado. Y él hablaba de los manifestantes que no buscan tomar control de instituciones. El resultado, lo que quieren muchos manifestantes es dar un shock a la comunidad blanca. Es una forma distorsionada de protesta social. El saqueo, decía Martin Luther King, es la característica principal que cumple muchas funciones. Permite al negro, decía él, más enfurecido y rabioso de poder apoderarse de bienes de consumo con la facilidad que lo hacen los blancos normalmente con su dinero. A menudo el negro ni siquiera quiere lo que toma, pero es la experiencia de poder tomar algo con la misma facilidad que lo hacen los blancos. Eso eran palabras de Martin Luther King y muchos estamos escuchando a discursos que hablaban en los años 60. Robert Kennedy, que hablaba de la crispación que había en los 60 y de la posibilidad que tenían los norteamericanos de un camino que era colectivo, de unidad y de amor. Se hablaba mucho de amor o de odio y de división y de mano dura y de militar y de crispación. Y hoy mismo se están repitiendo esas palabras. Lo estamos escuchando de ciertos líderes, incluso, Isabel, de líderes de la policía. Esto va mucho más allá que la violencia policial. Ha habido muchos policías que se están arrodillando con los manifestantes, apoyando la idea de una justicia social.
No está llegando ese mensaje desde la Casa Blanca. No lo estamos oyendo de este presidente. Nunca esperamos oírlo de este presidente. Nunca ha podido dar palabras ni durante la pandemia. Nunca ha podido dar palabras esperanzadoras para todo el pueblo. Siempre está a la ofensiva. Siempre está buscando la pelea, cómo ganar la pelea. Ese es el tipo de liderazgo que tenemos en la Casa Blanca. Muchos norteamericanos que tienen miedo del cambio social apoyan ese tipo de liderazgo. Si os ha gustado esta entrevista con David Puente desde Nueva York, pues seguiremos haciendo otras muchas, pero para eso necesitamos seguir creciendo, es decir, que nos apoyéis y que os suscribáis. Es muy importante, es gratis, así es que gracias por...